Buenas tardes. Ok, Maestro, buenas tardes a todos. Voy a empezar yo. Voy a compartir la pantalla. sí, por favor, porque me dijo Oscar que a lo mejor iba a llegar tarde y a mí también. Ok, yo voy a hablar sobre el empleo en México, el seminario de Derechos, Sistemas Complejos, Familias Tecnológicas, Emergentes y Ciberseguridad. Eminentemente aquí, de una población que somos de 128 millones, pues el empleo se ha crecido, ¿no? Pero pues no tanto como quisiéramos, ¿no? O sea, la población económicamente activa pues, se le considera que a todas personas que se encuentran en una actividad formal. Y una actividad formal quiere decir que se encuentran, por lo menos tienen el empleo, no tienen el seguro social. Entonces aquí la primera gráfica que se me ocurrió es hacer cómo ha evolucionado todo esto es en la época de Andrés Manuel López Obrador. Eminentemente la caída del empleo, que aquí se ve esta caída, es esta caída que está aquí, es eminentemente por la crisis de la pandemia, ¿no? La crisis de la pandemia conllevó que disminuyera el empleo, ¿no? Entonces, pues por eso los estudiantes ya querían que regresara a las actividades porque pues estaban encerrados, ¿no? Y entonces aquí se da uno cuenta de que una población, ay, perdón, de una población de 60 millones, pues el empleo se ha crecido, ¿no? Entonces me atreví a agarrar un acordeón, ¿no? Para decir cuál es la población económicamente activa. Son personas de 15 años y más que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia del levantamiento de la encuesta. La tasa de participación laboral se refiere al porcentaje de la población de 15 años más que se encuentran dentro de la PEA. O sea, en otras palabras, son aquellos que tienen un empleo formal, ¿no? Y vean, andan más de 60 millones la población. Yo la dejé hace mucho tiempo, eran 55. Eso quiere decir que se ha crecido. Y aquí lo interesante, la tasa de desocupación, ¿no? O sea, son todas aquellas personas que han buscado empleo, o sea, que buscan empleo, se les considera desempleadas. Otro tipo de personas no se les considera desempleadas. Eminentemente el desempleo, pues aquí está alto con la crisis, aquí está, y tiende a disminuir, pero la pregunta es 3%, ¿no? La pregunta es, ¿por qué lo voy a hacer, no? ¿Por qué es más alto el desempleo en los Estados Unidos que en México, no? Eso lo vamos a analizar, ¿no? Y vamos a ver ahorita la tasa de desocupación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vean, eminentemente la población anda en 3%, ¿no? Actualmente, ¿no? El agosto del 2024 pues, anda bajito del 3%. Entonces, ¿cómo se les considera los desocupados? Son todas aquellas personas que buscan un empleo. Mientras ustedes no busquen un empleo, pues no son desocupados. La población informal, pues, aquellos son todas aquellas personas que no tienen por lo menos el seguro social, ¿no? O sea, se les contata, también aquí también pasa lo mismo, ¿no? Es la pandemia, la crisis de la pandemia, ¿no? Y pues anda ahí estable en 25%. Entonces, vamos a ver qué es la población informal. Dice aquellos que son los ocupados laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para los que trabajan, con aquellos cuyo vínculo de dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Ahí está. No es reconocido por su fuente de trabajo, pero pues son todos aquellas personas que se encuentran en el sector informal, pues no tienen el seguro social, en otras palabras, ¿no? Y aquí vemos la tasa de informalidad laboral.
es porcentaje con respecto a la ocupación laboral y es alta, ¿no? Es arriba del 50%. Eminentemente, aquí siempre es la caída de la crisis de la pandemia, ¿no? Y pues está tendiendo a disminuir. Entonces, tasa de informalidad este, laboral. Dice, ocupados que desempeñan en una unidad económica no constituida en sociedad que operan a partir de los recursos de los agrarios y no que llevan un registro contable de su actividad. Independiente de las condiciones de trabajo que se tenga, la tasa de ocupación en el sector informal se refiere al porcentaje de la población ocupada que labora en el sector informal. O sea, del sector informal, esta tasa de informalidad es alta, ¿no? Pues arriba del 50%. Y pues una característica del subdesarrollo pues es la tasa de informalidad, ¿no? Eso no quiere decir que en los países desarrollados no exista, pero sí existe, pero en menor proporción, ¿no? Y aquí puse el desempleo, tanto en Canadá como en Estados Unidos, porque somos socios comerciales de ellos y estamos en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, vean aquí Canadá. Canadá tiene más altas tasas de inflación, de desocupación que Estados Unidos. Y vean, yo la pregunta que hago es, y va a quedar ahí y la vamos a contestar, ¿no? Más adelante. ¿Por qué existe el desempleo en los Estados Unidos y hay mucha imitación hacia los Estados Unidos por parte de latinoamericanos, por parte de asiáticos, ¿no? Por parte de asiáticos, ahí incluiré a todos, ¿no? A chinos, taiwaneses, ¿no? Coreanos, ¿no? En menor proporción, japoneses no, casi no, o sea, esos llegan legal, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tan alta la tasa de desocupación? Y vean aquí, esta es la crisis de la crisis de la crisis de la pandemia, ¿no? 2022, y es alta, ¿no? Entonces, el 8%. Y en Canadá siempre es mayor la tasa de desocupación, aunque son dos países semejantes económicamente, eminentemente la potencia es Estados Unidos, pero Canadá está ahí dentro de la potencia, de ser la séptima potencia a nivel mundial. Entonces, Canadá tiene más altas tasas de desocupación que Estados Unidos. Y la pregunta es, bueno, pues yo considero a Estados Unidos una economía de pleno empleo, ¿no? Pero existe el desempleo, ¿no? Y la tasa de desocupación, pues dice, son población ocupada que tienen la necesidad y disponibilidad de oferta más tiempo de trabajo de lo que la ocupación actual de la demanda. O sea, quiere decir que esta tasa de desocupación son aquellas personas que por lo menos trabajan menos de 40 horas, ¿no? Que tienen 15 o 20 horas, ¿no? Esas son las personas que trabajan la tasa de desocupación, ¿no? Son personas que trabajan, en vez de trabajar 8, trabajan 4, ¿no? Pues, un ejemplo sería pues, los cajeros, ¿no? Que utiliza el Walmart, que trabajan 4 horas, ¿no? Entonces, esa es una tasa de desocupación. Ok, esa es una parte, ¿no? Y ahora nos vamos a resolver la pregunta, ¿no? Aquí está, aquí está el desempleo. Ok, este estudio yo lo hice, ¿no? Y entonces, vamos a contestar la pregunta, ¿no? ¿Por qué en los Estados Unidos tiene mayor desempleo que en México, ¿no? Ok, me voy a dar el lujo de leerlo, ¿no? No son más que como 10, 11 cuartillas, ¿no? El desempleo se explica bajo el enfoque económico del crecimiento económico en el cual analiza la expansión de la economía a largo plazo. El crecimiento económico es un incremento del producto potencial a largo plazo. Dice, los factores que afectan al crecimiento de un país se pueden dividir en 4 puntos. Recursos naturales, mejoramiento de la técnica de cultivo, recursos humanos,
avances en el sistema educativo e incremento en el empleo. Capital, mejoramiento del capital físico, avances en la construcción de carreteras, progreso técnico, mejoramiento en el conocimiento de la técnica de capital físico. Esto es lo que incide en el crecimiento de una nación, de los Estados Unidos. Los grandes avances científicos en los sistemas de información, como lo fue en los años 80, el gran desarrollo de la computadora en las oficinas y casas conllevó una revolución tecnológica. En los 90, el desarrollo de la banda ancha, Internet hizo un cambio en la Unión Americana y posteriormente a todo el mundo. Estos grandes cambios hacen el desplazamiento del progreso técnico de una nación como la época del siglo XIX, los ferrocarriles, la máquina de vapor en Inglaterra. A principios del siglo XX, la tracción del automóvil y la infraestructura en carreteras conllevaron un desarrollo en las naciones. No hay duda de que el progreso técnico conduce a una nación al crecimiento económico. Todos los factores se relacionan e implican avances en la economía. El desempleo estructural aparece cuando las estructuras de la oferta y la demanda no coinciden, bien sea porque la oferta no cumple con las características requeridas o con la demanda, o porque la demanda no puede absorber las características que ofrece la mano de obra. En un mercado laboral deprimido, la probabilidad de encontrar otro trabajo es baja. El poder de la negociación de los trabajadores está muy limitado, de tal modo que estaría dispuesto a aceptar salarios más bajos cercanos a sus salarios de reserva. Por el contrario, si el mercado laboral es más flexible, el salario para todos será superior al salario de reserva. El problema del desempleo dentro de la sociedad moderna se agrava por las continuas crisis económicas, sociales y ambientales y por los avances hacia una era en donde las nuevas tecnologías marcan el camino de la productividad y en consecuencia se ve modificado. El factor trabajo, es decir, de este produce una reducción de la masa laboral. El desempleo como término genérico se refiere a un estatus de ocupación en el cual las personas deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente. Análisis del comportamiento del desempleo en las naciones integrantes del TECMEC. En los Estados Unidos existe el desempleo. Entre los estadounidenses, a pesar de ser una nación que tiene mucha migración internacional debido a la fuerte atracción en el nivel de empleo. Emigran los latinoamericanos, asiáticos y también de diferentes partes del mundo. Es una economía que tiene un nivel de ocupación casi total, aún así se dan niveles de desempleo. Por lo que es importante plantear el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la consecuencia de que existan niveles de desempleo en los Estados Unidos? En la economía norteamericana, por supuesto, en épocas de crisis económicas se incrementa el desempleo, como en la crisis inmobiliaria de 2007 a 2008, y en época de estabilidad, como el periodo de Obama, se reduce. Tienen una relación directa entre el crecimiento económico y el empleo, o sea, quiere decir que si hay crecimiento económico, hay empleo. Si disminuye el crecimiento económico, disminuye el empleo. Cuando hay crecimiento, hay incrementos en el empleo y viceversa. Aquí está la gráfica 1, crecimiento económico real en los Estados Unidos. Por ser una economía tan grande, pues sus crecimientos es ya del 2%, no puede avanzar más porque pues, es una economía bastante grande. En la nación estadounidense, con una expansión, amor, en el nivel de empleo en la década de 2010-2019, conllevó niveles de disminución del desempleo, pero los niveles de desempleo permanecen. Los motivos Los motivos del desempleo pueden ser varios, dado que hay un factor social importante que hace que exista. Los desempleados son todas aquellas personas que buscan trabajo en un periodo determinado y están aptos por tener un empleo. En los Estados Unidos se contabiliza por semana y las personas que han buscado empleo en las últimas 4 semanas, conforme a Tuma, consideraron a la población económica nativa a quienes se les puede aplicar la encuesta. Pero como no busca empleo, no pertenece al círculo de desempleados, como por ejemplo los jubilados, estudiantes y personas con discapacidad. De una población de más a Estados Unidos de más de 320 millones hasta junio de 2021, 201,814 millones son ocupados y el resto pertenece a la población económicamente activa. Inactiva. Vean, en Estados Unidos son 200 millones y en México son 66, ¿no? Y una pequeña proporción son desempleados, es decir, más de 100 billones de estadounidenses pertenecen a la población económicamente inactiva, casi la población de México en un total de más de 120 millones. La tendencia en los Estados Unidos es una disminución en las tasas de desempleo desde 2010, año con año, hasta llegar a un punto mínimo de 3.7 en 2019. Hay que resaltar que en la presidencia se encontraba Barack Obama en 2010 y terminó su periodo en 2016.
donde se disminuye el desempleo durante su gestión debido al crecimiento económico en promedio de 2%. Es importante destacar que durante la presidencia de Donald Trump se observó una disminución del desempleo en donde se disminuye hasta el punto mínimo en 2019 para posteriormente implementarse durante la crisis de la pandemia y de la COVID-19, debido al aislamiento de las personas en su casa y la disminución de las empresas en sus actividades. Implicó un incremento del desempleo a niveles de 2010. O sea, el COVID eminentemente generó desempleo, pues un factor fundamental es el trabajo en casa y el no salir. Y vean, estas son las tasas de desempleo bastante altas en Estados Unidos, 8.9 y 8.1. La tesis de la pandemia, 8.1, tiende a disminuir, como ya lo habíamos visto con Barack Obama, pero se incrementa en la época de la... Por eso no hay que tenerle a Donald Trump. Donald Trump, nada más puras amenazas, pero nunca invadió nadie, nunca invadió una nación y todo eso. En términos de México, pues actualmente lo tiene ahí contra México, pero Donald Trump, no va a hacer nada, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo. La tasa de desempleo es la relación entre el número de desempleados con respecto a la población nativa total. Es un coeficiente menor a 1 o puede ser del 100%. En otras palabras, es un porcentaje. Con información de expansión de datos, Mato en abril de 2020 es de 14.8%, el más alto incluso en toda la década siguiente, siguiendo meses altos de 13, 11 y 10% en mayo, junio y julio respectivamente. Si hacemos una comparación con respecto a países desarrollados, en Alemania la tasa de desempleo fluctúa entre 4% en el 2020, obteniendo el nivel más alto de 4.6%. Esto quiere decir que las tasas de desempleo en los Estados Unidos son más elevadas que las de la nación Alemania. Mientras que el Reino Unido, la tasa más alta en el 2020 fue de 5.1 comparada con la norteamericana, es mucho menor que la de abril de 2020 en la Unión Americana. Esas dos naciones tienen tasas de desempleo menores que los Estados Unidos. En los Países Bajos, en agosto de 2020, fue de 4.6%. El máximo alcanzado mucho mayor que el de abril de 2020 de los norteamericanos. Japón tiene una tasa de desempleo en promedio de 3%, mucho menor que los estadounidenses. Todas estas naciones tienen tasas de desempleo mucho más bajas que los Estados Unidos. Se puede decir que las naciones semejantes tienen menor tasa de desempleo que la Unión Americana, por lo que la tasa de desempleo en los Estados Unidos es más elevada que en los países desarrollados. Y aquí está la solución. La solución es el seguro. O sea, en los Estados Unidos, no tiene, mientras en México, si te corren un empleo formal, pues estás tembloroso, ¿no? O sea, sí te liquidan legalmente, pero pues estás tembloroso que ya cuánto tiempo te puedes tardar en encontrar empleo. Y aquí afortunadamente esa es la solución de que haya desempleo alto. Existe un seguro que es el seguro de desempleo. Entonces, a diferencia de México, que el miedo es a que te corran, pues en Estados Unidos, pues ese no es el miedo, porque cuentan por lo menos un respaldo de que por lo menos 6 meses van a tener el respaldo del gobierno federal a través de este seguro, ¿no? Este seguro de desempleo que les paga el 55% de los últimos comprobados de los últimos 18 meses de trabajo. El seguro de desempleo fue creado en 1935 por la Social Security Act. Consiste en recaudación de impuestos y establecer las prestaciones sociales a los individuos para que cuando necesiten el seguro puedan recurrir a esta prestación en donde el Estado federal y los estados de la Unión te dan las condiciones para que los individuos sin empleo recurran del seguro. En los Estados Unidos existe la cobertura de seguro de desempleo. Si analizamos para el estado de California, el requisito es haber percibido un salario de los últimos 18 meses, en donde puede obtener el seguro de desempleo hasta 2 semanas y se puede ampliar hasta 53 semanas. Entrando a cursos, capacitación a través de programas de capacitación del desempleo del programa pandemia, por sus siglas en inglés, California. En el estado de California, ese es un ejemplo. El pago puede variar de $40 hasta $450 y se puede extender hasta $600 debido a la ley de ayuda. Alivio para la seguridad económica por el coronavirus.
por su sigla seguro de desempleo. En lo general, en todos los estados de la Unión Americana, los requisitos son semejantes: estar sin empleo y la casa del desempleo no debe ser justificada. Para tener el seguro, le solicitan el salario de los últimos 18 meses, no importa que sea de un trabajo o de varios. Si el trabajador por cuenta propia contratista debe declarar sus ingresos después de impuestos y en general que esté disponible para trabajar, considerando la mitad de su último salario bruto semanal hasta 53 semanas con extensiones si asiste a cursos de ocupación o si entra al programa de coronavirus. Y vean, aquí el requisito después de que o tengas el seguro, pues el requisito es que llenes por lo menos una solicitud de empleo, ¿no? Y pues fácilmente la puedes obtener. Entonces, el seguro de desempleo es alto en los Estados Unidos porque existe un seguro, ¿no? Que un seguro de desempleo que te va a respaldar. Entonces, aquí entro en paréntesis y los Estados Unidos le presumen al mundo, ¿no? Nuestros viejitos, ¿no? Nuestros viejitos están, nuestros workers, así le llaman ellos, están viajándose por todo el mundo, ¿no? Este, tenemos aquellos desempleados que estén que entren a ser desempleados, pues tienen un seguro de desempleo, ¿no? También aquellas personas que no tienen un empleo formal y no pueden acceder a un seguro de asistencia médica a través de programas sociales Medicare y Medicare y Medicaid, que son los programas sociales en los Estados Unidos, pueden asistir a una asistencia médica. Pero lo que no dicen los Estados Unidos, que independientemente de todos esos programas de seguro de desempleo y los seguros de los jubilados y los seguros de asistencia médica, es la mitad de lo que gasta en cuestiones bélicas, ¿no? O sea, Estados Unidos, su mayor gasto es en cuestiones bélicas. Por eso hasta Hitler se espantó, ¿no? Se espantó cuando dijo, ya tenemos un enemigo más, que es los Estados Unidos, ¿no? Y pues esa fue, y pues por ahí vi una película, ¿no? Que dice, una película norteamericana, por supuesto, que se referían a la Segunda Guerra Mundial y que decían que los barcos, que la marina japonesa era mejor que la marina norteamericana, puro cuento, ¿no? Eminentemente la marina norteamericana era superior en ese momento a la marina japonesa. Tan es así que los primeros que se encargaron en el Atlántico de que pasaran todos los barcos estadounidenses hacia Europa fue la marina, ¿no? Entonces, del lado del Atlántico y del lado pues sí, yo me imagino que del Pacífico, allá por Filipinas, se encargaron los norteamericanos de la marina. Y es una mentira eso de que la naval japonesa era superior la naval japonesa era superior a la naval norteamericana. Eminentemente, actualmente el que más invierte en cuestiones bélicas es los Estados Unidos. Y lo que no dicen y lo que siempre presumen que nuestros viejitos andan de paseo. Y es cierto, ¿no? Andan de paseo, ¿no? Este, pero pues nuestros desempleados, pues ya vimos que tienen ese seguro. Entonces, por eso existe el seguro de desempleo y por eso el desempleo es más alto en los Estados Unidos que en la nación mexicana. Aquí no sé si existe el seguro de desempleo, pero no se compara, ¿no? No se compara pues con el salario que le dan allá, que puedes vivir tranquilamente un mes. Creo que vamos a pasar aquí. Esos motivos del desempleo, pues eso es por cuestiones laborales, ¿no? Puede ser. El empleo en los Estados Unidos tuvo una época de expansión durante la década pasada e incrementando año con año y cubriendo periodos de Barack Obama y Donald Trump. El españolismo se debe al crecimiento económico promedio de 2% anual de dicho periodo. Dice, en 2010 empleo de 130 millones hasta llegar al año de 2010 con 150 millones.
su máximo en la década pasada para posteriormente caer a niveles semejantes de 2015, debido a la crisis de la pandemia de la COVID-19 que derivó en la pérdida de empleos al pertenecer a los servicios de ocio y hotel. La caída del empleo es de 8.648.000.000. Y aquí la gráfica nos va a decir lo digo textualmente, ¿no? El empleo en los Estados Unidos eminentemente tiende a crecer. Y aquí pues, la caída se debe a la crisis de la pandemia, ¿no? Y vean, son 150, por ahí ya había mencionado que eran 200 millones, ¿no? Los que están en población económicamente copada. En la industria, en términos de porcentaje, en la actividad de Estados Unidos, aquí está la actividad en la industria minera, ¿no? En la industria de manufactura, ¿no? Y pues ahí está. Las tasas de crecimiento anual. Pero aquí yo quiero ver el empleo de la población latinoamericana. Ok. Hay una tradición de migrar desde países pobres hacia países ricos. En la Inglaterra del siglo XVIII se migró a las ciudades industrializadas tanto a nivel interno como a las naciones externas. Por lo tanto, a la nación estadounidense emigran desde Latinoamérica hasta la nación estadounidense, donde desde inicio de la independencia de los Estados Unidos ha emigrado todas las nacionalidades hacia los Estados Unidos. A principios del siglo XX se elevó la inmigración de europeos hacia norteamericanos. Posterior a la Segunda Guerra Mundial hubo un convenio entre México y Estados Unidos para aceptar migrantes a los Estados Unidos. De ahí son los famosos chicanos, ¿no? De ahí que haya una tradición de migrar hacia la Unión Americana de los países latinoamericanos. Un factor fundamental para la migración es el elevado nivel de ingreso con respecto a los países latinoamericanos. Por eso está el Tratado de Libre Comercio aquí en América del Norte, por el bajo costo de la mano de obra mexicana con respecto a la estadounidense y a la canadiense. En Estados Unidos, con respecto a los mexicanos, se gana 5 o 6 veces más que en México. Actualmente Alemania tiene mucha migración árabe debido al nivel de ingreso que es mucho mayor que de los países árabes. Europa tiene constante migración africana por el nivel de ingreso tan elevado que tiene con respecto a los africanos. También se presenta en Japón con respecto a los países asiáticos. Y hay que ver, nada más hay que ver el fútbol, ¿no? Eminentemente toda la población neta, aunque ya son nativos de ahí, pues eminentemente toda esa población viene de África, ¿no? Los programas de seguridad social que protegen a los trabajadores contra los choques adversos ocupan una parte sustancial del gasto público, mientras que la ley de Okun expresa una relación inversa entre la tasa de desempleo y la producción, es decir, un nivel bajo de la producción puede llevar a una alta tasa de desempleo y viceversa. En junio de 2020, los desempleados latinoamericanos son de 4.200 y en junio de 2020 son 2.162 miles. Hay una reducción en el nivel de empleo. 2.151 son de estos trabajadores. Estos trabajadores se encuentran en el rubro de ocio y hospitalidad, obteniendo un incremento del empleo debido a la dimensión de la pandemia. El desempleo disminuye en la población latina de junio de 2020 a junio de 2021 de 14 puntos a 7.3%, a casi la mitad. La que tuvo un incremento fue la fuerza laboral no institucional de 289.000 miles. Muchas de estas fuerzas laborales se encuentran en los hogares estadounidenses, desempeñando labores domésticas, de jardinería, de limpieza, de ciudadanos, de cuidadoras de niños, entre otros. Aquí están los vecinos de la Unión Americana, son Canadá y México. Canadá y México tienen una frontera común con Estados Unidos, en el norte con Canadá y en el sur con México, separados por el río Niágara y Bravo respectivamente. Las tres naciones firmaron un Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 y su inicio fue en enero de 94. Actualmente se le conoce como TEC-PEC, Tratado de México. Estados Unidos, que fue actualizado en la era de Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau. Canadá es una nación desarrollada que se encuentra entre las economías más poderosas del mundo. En términos de crecimiento económico promedio anual de 2010 a 2019 se ubicó en 5%, teniendo caídas en 2012 y 2015 de -1,8% y respectivamente. Aquí está Canadá, el crecimiento del bruto, de su crecimiento. El crecimiento en términos económicos es el crecimiento económico con respecto al PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto
que genera una nación. Dentro de un periodo puede ser un trimestre, puede ser un semestre, o puede ser anual. En la gráfica 5 se observa la enorme caída del PIB en Canadá debido a la crisis de la pandemia, es esto, ¿no? Y en todo el mundo siguieron los mismos procesos por la implementación del distanciamiento social. La caída es de menos 5,4% en 2020, una caída estrepitosa comparado con el crecimiento de la economía canadiense que tuvo signos de crecimiento positivo durante la década. Es decir, nunca rebasó los nulos crecimientos de déficit o de crecimiento. El desempleo en la nación canadiense es alto durante toda la década, teniendo como mínimo 5,7% o teniendo un máximo de 8,1% al inicio de la década. También la nación canadiense tiene imitación internacional de diferentes partes del mundo, pero para las personas que cumplan los requisitos para solicitar seguro de desempleo lo tienen. Un factor fundamental para el desempleo en la sociedad canadiense es que sí existe el seguro de desempleo como la nación norteamericana, para ellos sus altos porcentajes de desempleo. Y ahí está la fórmula, ¿no? Tienen altos índices de desempleo, pero tienen un seguro, ¿no? Y es el seguro del desempleo. Y vean, son altos comparados con México. En la nación canadiense, cuando hay una caída del crecimiento económico, este se ve reflejado en los altos niveles de desempleo. Como lo otro muestra el gráfico 6 con un desempleo de 9,6%. Aunque existe el desempleo en periodos de auge, el desempleo perdura debido al factor analizado, el seguro de desempleo. Esto hace que la persona ocupada puede sufrir una pérdida de empleo con las mínimas necesidades. Tanto en Estados Unidos como en Canadá existe el seguro de desempleo, dándole protección al personal ocupado que por diferentes motivos dejan un puesto laboral. La relación entre empleo sobrepoblación se ubicó en promedio en el 61% durante la década de 2010 a 2020, con un 39% de la población no ocupada. Durante el periodo de 2010 a 2020 tiende a tener una estabilidad en el empleo con respecto a la población. Véase la gráfica 7, de una población, eminentemente Canadá tiene 40 millones, ¿no? De una población de 38 millones, más del 60% están ocupadas en 2020. Para que vean, la relación es alta, más del 60%, ¿no? Y nuestro querido México. Eh, México, la nación mexicana tiene niveles de desempleo más bajos que los dos potencias mencionados. Como cuando no hay comparación en términos económicos de que las naciones desarrolladas son superiores a una nación en vías de desarrollo, como la mexicana. La polémica sobre la tasa natural de desempleo se ha mantenido a lo largo de toda la existencia del concepto hasta el punto que hoy no suele hablarse de la tasa natural de desempleo, sino sobre la hipótesis de la tasa natural de desempleo. Sin embargo, cabe notar que la mayor parte de la polémica no ha estado enfocada a la definición teórica, sino al escaso sustento de evidencia empírica. El desempleo en México, miren, es más bajo que en los Estados Unidos y en Canadá. El desempleo en México fluctúa entre 13 y 4%. Estos niveles de desempleo son inferiores a los Estados Unidos y a los de Canadá. La desocupación es más baja en México debido a que muchas personas se van al sector informal y se mantienen ocupadas en ese sector. Es decir, se mantienen ocupados en la informalidad, incrementándose esta misma porcentaje. La informalidad es un factor importante de la ocupación, por ello cuando realizamos la encuesta hay niveles de desocupación inferiores como la vemos en la de Capasa. En México existe el seguro de desempleo, pero es mínimo y no se da en todo el país, sino solo en algunas ciudades como por ejemplo la Ciudad de México. Además, no alcanza para cubrir el abastecimiento de una semana y si el seguro se asigna al mes por el monto económico percibido no cubre las necesidades de la gente, sino ocupación a diferencia de las potencias de Estados Unidos. Si se considera la aplicación del seguro de desempleo como un instrumento mitigador de la explotación del Producto Interno Bruto por el impacto que tiene en el consumo. Sin embargo, el seguro de desempleo afecta negativamente a la tasa de desempleo, como lo he comentado. El empleo en México es 300, durante el estudio empezó en 48 y llegó a 56 y ahorita ya anda en 60. Un factor fundamental es la expresión de la economía de manera lenta, pero generando un incremento de la ocupación, siendo otro factor el expansionismo de la Unión Americana, repercutiendo a México con bases en el sector ocupacional. Y ahí está, México estaría, geográficamente está bien, no es como los argentinos que dicen
están lejos de Estados Unidos y lejos de Europa, ¿no? México está bien ubicado y créanme que geográficamente, pues estamos bien porque pues, somos vecinos de la potencia económica, ¿no? Estaríamos peor, ¿no? Si no estuviéramos tan cerca. Y los argentinos es lo que dicen, ¿no? Que, que México, Argentina está lejos de Europa y lejos de los Estados Unidos. Y entonces, pues aquí lo que estamos diciendo es que pues México está económicamente bien por la cercanía que tiene con los Estados Unidos. El empleo disminuye en las crisis de la pandemia, ok, ya, las conclusiones y ya, se quedó. Entonces, ¿quieren que veamos lo del Tratado de Libre Comercio o lo dejamos para otra ocasión? No sé qué diga la mayoría. Maestro José. Eh, bueno, creo que eh, un poquito para comprender esto del desempleo y cómo se maneja, cómo está evolucionando, podrías nada más darnos unos flashazos en relación a lo otro, al otro ofrecimiento que haces. ¿Me puedes repetir la pregunta porque me distraje? Sí, es que mira, yo ya veo la perspectiva de la explicación en relación a, primero que nada, cuáles son los niveles de desempleo que hay en un comparativo entre México, Canadá y Estados Unidos. Ah, Entonces, eso sí lo tenemos. parece, no, sí, sí, me refiero a que pareciera como si el único factor que incide en el alto índice de desempleo, tanto en Canadá como en Europa, como en Canadá, como en Estados Unidos, es el seguro de desempleo, es decir, ese, esa zona de confort que tiene la persona que se queda desempleada y que no la hay en nuestro país. En nuestro país, al no haber ese seguro de desempleo, tienes que perrear la chuleta. Muy buena Ahora, pregunta. Sí, te entiendo. O hay una, sea, realmente puede haber muchos factores, o sea, puedes tú sí, quedarte, puedes ir a renunciar, como diría Keynes, ¿no? O sea, puedes ir a renunciar a tu empleo, ¿no? O sea, estos ya me cayeron gordos, ¿no? O sea, esa es la palabra, ¿no? Y renuncio, ¿no? Este, también existe ese desempleo que se llama desempleo friccional, el estilo de Keynes, que tú solo renuncies a ese trabajo, ¿no? O sea, los factores son muchos, pero sí, siempre, pero siempre, pero siempre está respaldado por eso. O sea, yo pongo mi renuncia, ¿no? Me pongo mi renuncia, ¿no? Pero sé que en términos económicos, voy a tener ese respaldo, el seguro de desempleo, ¿no? O sí, sea, tu pregunta estaba excelente, ¿eh? O sea, hay muchos factores y en eso sí coincido contigo, ¿no? O sea, el temor casi siempre en crisis es que te corran, ¿no? Pues sobre todo en la empresa privada, ese es el temor, ese es el gran temor. Y inminentemente, amo, uno qué hace, pues en México, pues eminentemente para encontrar un empleo se tarda tiempo, ¿no? No son enchiladas, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero yo coincido contigo, o sea, hay muchos factores, pero siempre está respaldado por ese seguro de desempleo. Y la condición es que te corren en junio, no, en noviembre, y en diciembre, pues tú ya puedes ir, tengas ese seguro a través de todo eso. Y ahorita se me viene en la mente, o sea, en California, que es el estado que más paga, $15 la hora, este, pues puedes mantener esa perspectiva, ¿no? O sea, si te pagan $1,000 y te dan si te pagan $1,000 al mes y se te dan, y si te dan ese seguro de desempleo que son $550, porque te dan el 55% de esos $1,000, pues vives bien,
¿Por qué? Porque un factor fundamental en los Estados Unidos es que tiene inflaciones bajas. No es como aquí que ya sacas una de 500 y ya no te sirve para nada, ¿no? Ya. O sea, coincido contigo perfectamente. O sea, no nada más hay no es un factor. O sea, podemos remitirnos a Keynes y también podemos y remitirnos a la CEPAL, ¿no? Que existe el desempleo estructural. ¿Y cuál es el desempleo estructural? Pues aquel que se determina, que la sociedad lo va determinando, ¿no? Sí. Y bueno, Eminentemente es sí son que, muchos sí, factores, pero siempre, tanto en Canadá como Estados Unidos, está respaldado el seguro de desempleo. Y no es como aquí en México, o sea, el seguro de desempleo, pues al final no sirve para nada, ¿no? O sea, en una época de huelga, a mí me dieron 1,000 pesos. Los del CIPA me prestaron 1,000 pesos. Y pregúntame para qué me sirvieron esos 1,000 pesos. Para nada, ¿eh? Me claro, prestaron 1,000 pesos en una huelga. Este, pregúntame si me sirvieron para algo, sí, no, pues, ¿eh? sí, mira, lo que, bueno, yo lo que sentía cuando estás, cuando todos los índices que manejaste, Sí, yo lo que sentía es, me surgía también una duda muy grande. sí. Es decir, eh, ¿qué tanto peso tiene la migración, la migración de la mano de obra en el desempleo? ¿Qué tanto impacta la migración de la mano de obra en el desempleo? Porque bueno, ya ves que O sea, nosotros también tenemos migración de latinos, sobre todo en estos últimos 3 o 4 años, porque bien que mal, existen condiciones un poco menos violentas en los países latinoamericanos que un poco más violentas en los países latinoamericanos que en México. Entonces ellos migran porque también económicamente hablando se sienten más compensados aquí. Claro que es de paso para, para, para seguir avanzando, pero muchos se quedan. Entonces, ¿qué impacto ustedes o vieron sea, sí, te entiendo. tuviera la migración en el desempleo en esas dos naciones, Canadá y Estados Unidos? Este, eminentemente algo que debe de quedar claro es que pues, agarran a la nación mexicana de paso, ¿no? O sea, este, la gente mira de bajos salarios a altos salarios, o sea, y eso no es nuevo, es desde la época de la revolución industrial, siempre ha emigrado la gente del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, eminentemente en Estados Unidos, los salarios son altos, ¿no? O sea, pagan por hora $15 la hora, ¿no? El estado que más bajo paga es $12 la hora, ¿no? Entonces, pues no se compara $15 la hora con respecto a 200 pesos que cuesta el salario mínimo, ¿no? Ujú. Eminentemente, ahora la pregunta, ya te entiendo, eminentemente la migración es una migración ilegal, ¿no? O sea, no les afecta a los desempleados norteamericanos. Eminentemente, la migración ilegal lo que hace es que te paguen salarios más bajos, ¿no? O sea, este, que aceptes salarios más bajos, ¿no? Si el salario es de 12 horas, $12 la hora, pues eminentemente, no sé yo, pero pues pueden pagarles $8 la hora. Y pues ellos siempre van a decir que un factor fundamental pues es que, además viven con que te podemos echar la mitad, ¿no? Pero no es así, porque pues al final, los trabajadores, latinoamericanos son contratados, ¿no? O sea, son contratados eminentemente porque se les va a pagar salarios más bajos y no repercuten en el desempleo de los Estados Unidos. En primer lugar, porque pues para pedir el seguro de desempleo, pues necesitas papeles. Y entonces no tiene nada que ver eso. No les afecta a los desempleados que Nada. exista la migración ilegal. Eminentemente, como es una población de pleno empleo, pues se dan el lujo de seleccionar, ¿no? O sea, Ujú. si están en un restaurante, pues
van a agarrar el empleo que a ellos les gusta de meseros, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a dejar unas propinas bastante altas, pero no van a agarrar el empleo de lavatrastes, ¿no? Y entonces eso es lo que se lo dejan a los migrantes, ¿no? Y no nada más los latinos, también son los asiáticos, ¿no? ¿Eh? Y actualmente los haitianos son los que andan queriendo ir, pues son latinoamericanos, los haitianos quieren ir para allá. Y los cubanos, ¿qué hacen? Pues los cubanos agarran a México de trampolín. Eminentemente todos los cubanos quieren ir a Miami, ¿no? Pues, Sí, es su segunda tierra, ¿no? Miami. Eminentemente quieren ir para allá. Pues de allá tienen familia, etcétera, etcétera. sí. Gracias, Felipe. No, ¿de qué, Aurelio? Me gustó tu pregunta, o sea, me gustó tu pregunta. Al principio como que me descuidé, pero está muy bien tu pregunta, muy bien estructurada. Y y aquí retomando un poco de la historia, pues los estadounidenses nos hicieron lo que les hicieron a los ingleses a ellos, que el río Niágara fuera la frontera, ¿no? Entonces dijeron ellos que el río Bravo sea la frontera, ¿no? El río Bravo fuera la frontera y los estadounidenses nos hicieron a nosotros, los mexicanos, lo mismo que les hicieron los ingleses a ellos. Gracias. Elisa, ¿alguna otra observación? Bueno, yo tomando en cuenta todo lo que comentaste, es que fueron muchos datos, ahora sí que de tasas, pero enfocándolo un poco a la familia, creo que se han derivado buenos temas sobre lo que comentó el maestro Carrera en relación a la migración. Los miembros de la familia tienen que ir a trabajar a Estados Unidos, en este caso, pero y van a dejar ahora sí que la mano de obra barata allá. Y por otro lado, la familia como empresa. ¿Qué me puedes decir de la familia como empresa? Porque según sé que en México hay muchos talleres familiares, pero también algunos de los talleres familiares entran, vamos a decir, en informalidad. ¿Hay alguna estadística sobre eso, Felipe? Pues lo que pasa es que el desempleo familiar siempre lo ocupan en la ocupación informal. O sea, el desempleo. Y aparte en los Estados Unidos, el taller va a tender a desaparecer, ¿no? O sea, desaparece porque eminentemente es un país con un enorme potencial tecnológico, ¿no? O sea, ellos son los creadores de los sistemas de información. Ahorita el que actualmente estamos a través del Zoom, pues es uno de los hombres que actualmente que son CTA en California, ¿no? Y a un cuate se le ocurrió que tenía una novia en Pensilvania y la otra novia en California y hizo esta situación, ¿no? Entonces, eminentemente el trabajo familiar va a tender a desaparecer. Tan es así que los Estados Unidos, yo he ido a Puerto Vallarta, ya tiene años que no me paro por allá, pero ya he ido a Puerto Vallarta. ¿Y qué hacen los estadounidenses y canadienses? Pues, las estadounidenses y los canadienses pues, van a buscar el trabajo artesanal, ¿no? Por eso les tienen éxito, por eso tiene éxito Valderas, ¿no? O sea, el mercado de artesanías de Valderas, porque los estadounidenses, pues lo que buscan eminentemente tienen un potencial enorme de tecnología que todo ya está hecho, todo hecho está hecho a máquina, ¿no? Y eminentemente, pues ellos, si la guitarra que venden ahí en Valderas, ¿no? Una guitarra artesanal, eminentemente, pues tiene éxito por su trabajo artesanal. Pero en los Estados Unidos, el trabajo artesanal, que sería el trabajo familiar, que sería el sector informal, pues, pues tiende a desaparecer. Y ahí recurrimos a Marx, ¿no? O sea, Marx tiene razón, ¿no? O sea, Marx dice que en aquellas actividades donde se utilice más el factor trabajo, el precio del producto final es alto. Y eminentemente el trabajo familiar tiende a ser alto por el exceso de trabajo. Entonces, en Estados Unidos, pues lógicamente no existe, tiende a desaparecer ese trabajo, el trabajo artesanal y el trabajo familiar debido al alto potencial tecnológico que tienen y a la atracción de empresas, ¿no? Eminentemente en Estados Unidos, pues son los creadores de muchas cosas, ¿no?
este, eh, de los sistemas de información, del avión, de la luz, del teléfono, ¿no? Y en Entonces, relación a las tecnologías, como ahora sí como factor que genera el desempleo, ¿las estadísticas van hacia el alza o cómo está la situación? en Hablando los más sistemas de información, lamentablemente, ellos como predicen, factor de desempleo y empleo, porque finalmente funciona como dos. sí, pues para allá voy. En Sí. los Estados Unidos, vean, eso es lo que dicen ellos, que los sistemas de información han generado empleos y empleos en millones de empleos en todo el mundo. Tan es así que ellos dicen que las de carreras de mayor demanda actualmente son las aplicadas a las tecnologías. Y evidentemente, pues el desempleo, pues sí puede haber desempleo en esos sistemas de información, pero pues es mínimo, ¿no? ¿No? O sea, es mínimo. Pero ellos lo dicen totalmente, y tan es así que, por ejemplo, una de las mayores demandas en ciencias básicas, y ahí está el profesor Oscar Herrera, que ellos tienen la carrera de computación, ¿no? Pues es computación, ¿no? O sea, eminentemente todo está ligado con los sistemas de información. Y el maestro Oscar, Oscar Herrera Alcántara, no, que nos desmienta, ¿no? Que desmienta que la carrera ahorita de computación de hace como 10 años o 15 años son las de mayor demanda, ¿no? Que no lo desmienta y es cierto, ¿no? O sea, son las de mayor demanda. Y no nada más esas, sino todas las pegadas a esos sistemas de información, Gracias, Felipe. No sé si Luz o Oscar quiere comentar algo sobre eso. Bueno, de mi parte, felicitarlo porque me parecieron bastante interesantes contrastar esas cifras que a veces uno se genera mitos, ¿verdad? Y a lo mejor aquí se llamaría desmitificando la realidad, ¿no? Porque esas conclusiones a las que yo, los comparativos de las tasas de desempleo, pues a veces uno no lo espera, ¿no? Yo me quedo ahorita con eso, así de simplista, pero me quedo con eso. Sí, gracias. Ahí Luz tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Te escuchamos. Muchas gracias. Eh, Primero me voy a dirigir a Felipe y después a Elisa porque pues sí ha provocado este tema del desempleo y por ahí van también mis dudas y comentarios. Para Felipe, ¿cómo podemos entender, conceptualizar o en cómo explicar desde la economía fenómenos ligados a los Estados Unidos y en torno, sobre todo, hablo desde la sociología, las cuestiones de los migrantes, pero los migrantes cuando están ligados también a formas, vamos a decirles, tradicionales, y aquí también quiero hacer una relación con esta figura de organización de la familia. Este tipo de trabajos como son las niñeras y que hasta donde yo sé son muy bien pagadas, bueno, entre comillas lo pongo, pero son un servicio que pues que está dando empleo o que incluso se vuelve popular o se vuelve, no sé, Felipe, qué tan común sea este tipo de salidas, pero por ejemplo, los mozos, las niñeras, las nanas, las cocineras, que en la población migrante han encontrado este círculo de oferta y demanda. Y ello también me lleva a hablar y recordar cómo se van dando estos ciclos generacionales. Cómo es común escuchar que a través de las redes familiares y redes de comunicación, sobre todo en ámbitos rurales, cuando alguien consigue empleo, avisa a la familia, a los paisanos e incluso estará próximo a, te recomiendo con el coyote para que puedas venir a esta parte de Estados Unidos porque aquí hay empleo.
O a nosotros que somos de Michoacán nos contratan para estar en la pizca y entre agosto y septiembre hay empleo para nosotros. O también estas redes que se dan de trabajo temporal. Mientras hay actividad agrícola, podemos encontrar que se hacen estos cruces, generalmente informales, ilegales, se da trabajo, se regresa con dólares y aquí hablo y también los invito a que en, en sociología nos permitan dar a conocer y hay algunos trabajos donde se está estudiando cómo los poblados rurales que quedan en México, pero que sus pobladores, hombres y mujeres, salen a trabajar a los Estados Unidos, permiten el regreso, en concreto son las remesas. Y tienen un efecto, hay algunos estudios, el profesor Armando Sánchez Albarrán incluso tiene algunos estudios de por lo menos 20 años donde se ve 2 generaciones que se han beneficiado por el desempleo en México, pero que se ha traducido en fuentes de empleo en los Estados Unidos. Y entonces literalmente se van desempleados y regresan otra vez desempleados, pero con dólares y quedan pues remanentes y sobre todo de bienes materiales en las comunidades de origen. Y para Felipe, una pregunta también ya en una parte más teórica y hablándole ya en el ámbito de las doctrinas políticas. ¿Qué tan válido sigue siendo hablar del concepto de ejército industrial de reserva? Esa me gustaría saber qué tan válido, si todavía lo podemos rescatar o se rescata, para qué sentidos. Y finalmente para Elisa, pues 2 temas que también lanzo y creo que nos vienen aquí a abonar. Esta parte de las redes que se dan entre paisanos, entre familiares, pero que también tienen como medio el uso de tecnologías. Las remesas se envían y se reciben a través de cuestiones tecnológicas y también estos mensajes donde hay llamados de ofertas de trabajo, también se hace ya vía tecnológica. Este sería mi comentario. Gracias. Gracias, Luz, por tus preguntas. Muy bien, Eh, Luz, tienes razón, o sea, eminentemente hay ella está, hay una parte es la verdad, ¿no? O sea, te ocupan trabajadores temporales, ¿no? Pero sobre todo en Canadá, ¿no? Tanto, y es cierto eso de que muchas familias, muchas mexicanas, cuidan a los niños, ¿no? En casa, y muchos trabajadores migrantes tienen, trabajan en jardinería, ¿no? Dentro de las casas, ¿no? O sea, es cierto, es en términos, normales es cierto, ¿no? Entonces, no hay otra, no hay, ahí pues sí, eminentemente las ocupan en los hogares, ¿no? Pero no pasan de ahí. Entonces, pues, ¿por qué los latinos, tienen trabajo y no nada más los latinos? Pues sí les pagan bien, o sea, en términos económicos te pagan mejor que un oaxaqueño, que en Oaxaca, ¿no? Por eso se mira mucho, o sea, está en Oaxaca, un oaxaqueño te lo encuentras en Nueva York, ¿no? Pues eminentemente porque pues los salarios son más altos en los Estados Unidos. Y coincido contigo, muchas mexicanos trabajan cuidando niños. Y si les pagan bien, pero les pagan mejor supuestamente ahí que estando aquí en el país, estando en el país de México. Y pues eminentemente el término ejército industrial de reserva pues se utiliza, es lo mismo que el desempleo. Pero si tú estás en un análisis marxista, pues es lo mismo que el desempleo, ¿no? Es el ejército industrial de reserva.
¿no? O sea, es lo mismo. Nada más que pues aquí no lo quise tomar para que no nos viéramos entendiéramos todos. Tú y yo sabemos muy bien que porque lo trabajamos a más, pero no todo el mundo trabaja a más. Es lo mismo, Luz del Carmen. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. gracias. Bueno, Luz, en relación a lo que me preguntas, que las redes entre los paisanos, pues sin lugar a dudas los medios de comunicación son base, pero yo diría que tienen una doble Estoy función. en el curso que Por una parte, eliminan distancias entre los que están lejanos, y eso sí, vamos a decir, se integra, o hay una comunicación entre las personas a través de las redes o a través de los medios electrónicos. Pero, por otro lado, con los que estamos cercanos, pues es todo lo contrario. En lugar de acercarnos, pues creo que nos aleja, porque la mayoría de las personas integrantes de la familia pues tienen celular, y pues últimamente se ha visualizado que se aíslan las personas en su celular. No permiten la sana convivencia, más cuando hay mucha adicción al celular. Eso es en relación a la primera pregunta. Sin embargo, para aquellos que están muy lejos, es un medio de comunicación que efectivamente sigue estableciendo la relación que hay entre los lejanos. Pero al contrario, los que estamos cercanos, pues creo que se van alejando, se van desintegrando las familias. Y por otro lado, en relación a las ofertas de trabajo, pues hay una diversidad de plataformas, yo diría. Algunas son creadas con ciertas disposiciones legales, pero hay otras que no. Vamos a decir que hay plataformas que utilizan la delincuencia organizada. En ese sentido, hay plataformas o simplemente las redes sociales, en ocasiones lanzan ofertas, y esas ofertas dicen, tenemos empleo, y sobre todo para edecanes, ahí es donde se da mucho el delito de trata, a donde chicas ven que les pagan una buena cantidad, y pues obvio, se van inmediatamente a buscar, y pues resulta ser que se encuentran con personas que inmediatamente las secuestran. Entonces ahí se está dando mucho delito, sobre todo entre jóvenes, sobre todo en algunas plataformas o en algunas redes sociales, a donde tú puedes encontrar ofertas de trabajo, pero desgraciadamente son falsas las ofertas, y pues la delincuencia organizada está utilizando muchos estos medios para de alguna manera recluir jóvenes, y también para la trata y muchas cosas más, ¿no? Entonces, en términos generales, pues te podría comentar eso. No sé si alguien más quiera participar. Doctor Jorge. Sí, gracias. Bueno, no tuve oportunidad de escuchar todo, pero ya platicábamos en la reunión anterior o las dos últimas acerca de los diversos factores que han puesto, según mi punto de vista, en crisis a la institución de la familia y creo que uno de los factores que también inciden en ello, pues es ahora lo que están platicando acerca de la migración, como esta necesidad de salir de su lugar de origen en busca pues, digamos, de trabajo en términos generales, viene también a contribuir a este fenómeno de la desintegración familiar. Entonces, bueno, pues yo lo abonaría de todo lo que hemos venido platicando a este otro factor que obviamente pues también tiene que analizarse para ver de qué manera se contribuye a disminuir este proceso de desintegración familiar que se vive por estos factores, entre ellos el que ahora vimos. Eso sería todo. Gracias.
Creo que alguien más que quiera participar. Se me olvidaba también decirle a Luz del Felipe, Carmen que sí he adelante. visto, por ejemplo, que sobre todo de San Luis Potosí emitan, pero no a los Estados Unidos actualmente, así como dicen sectores agrarios, emitan de San Luis Potosí eminentemente a Canadá, pero emitan a Canadá, pues, en la época cuando es la época de la agricultura, ¿no? En noviembre, diciembre, en diciembre, enero, pues ya los regresan a sus naciones. Pero de todos modos, Canadá es un nivel de ingreso mucho más alto que el de México, ¿no? Entonces, pues, eminentemente los agricultores de San Luis Potosí, todos esos que contratan, se los llevan a Canadá y eminentemente para hacer la cosecha. Pero eminentemente el factor fundamental, pues, es emitas a una sociedad de mayores altos ingresos, ¿no? Que es como Canadá. Eminentemente Canadá, pues tiene 40 millones, no se compara con Estados Unidos en términos de población, pero tienen un nivel de vida muy alto y son semejantes a los estadounidenses. Bueno, gracias Felipe. Pues antes que nada, pues un aplauso para Felipe. Si no hay preguntas, bueno, yo te agradezco mucho tu participación, fue muy enriquecedora, sobre todo con los datos, y pues te agradezco mucho. Ahorita quisiera yo comentarles que vamos a tener un evento donde lo está organizando, en este caso, el doctor Jorge, pero va a ser en este caso sobre seguridad pública y derecho penal. Está organizado para el día 13 de noviembre y va a ser en la sala D001. Iniciaríamos a las 10 de la mañana. Les comento por si alguien gusta apoyarnos ahí. Ahí vamos a estar, pero ya les mando el cartel.